Muy bien. Estamos para empezar ya la reunión de esta tarde, la clase de hoy. Vamos a pedirle a Miguel, por favor, que nos pueda guiar en la primera oración para comenzar. Adelante, Miguel. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque nos permite este sábado unirnos, así sea de manera online, para estudiar las profecías. Abre nuestras mentes y bendice a alguna persona que tenga algún familiar enfermo por las cosas que se están viviendo en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Ya, muy bien. Vamos entonces a repasar un poquito, primeramente, lo que fue nuestra clase anterior. A ver, parece que... Ahí sí. Ya, yo les había, antes de eso, esta cita, dije que se la iba a poner en inglés y en español, para que vieran el original. A ver, perdón, esta barrita de acá arriba tengo que... Era... que se me está poniendo aquí... Ya, eso, para que no tenga interferencia. Ahora, esta cita que yo les había dado, aquí está el original en inglés para los que saben inglés. Entonces, dice acá, su obra de engaño la hizo con tanta astucia que los ángeles menos exaltados supusieron que él era el gobernante del cielo, hablando de Satanás, ¿no? The angels in less exalted positions, o sea, los ángeles en posiciones menos exaltadas, ¿ya? Los ángeles menos exaltados. Supusieron que él era el gobernante del cielo. En cuanto a esa cita, dijimos que por lo que se echa de ver allí, hay distintos rangos de ángeles en el cielo, ¿ya? Y dijimos que Dios nunca fue el plan de Dios que todos fuéramos iguales, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún lugar, porque el plan de Dios era que nos necesitáramos unos a otros, y que el hecho de que alguno tenga un rango superior no quiere decir que nosotros, Dios nos ame menos o que seamos menos importantes para Dios. Y no quiere decir que eso poner el problema que tuvo Satanás en el cielo, aunque era el más exaltado, pero que quería ocupar ya el lugar de Dios mismo. O sea, con eso, ni con eso se conformó. De ser, incluso, dice la revelación, que Dios lo hizo lo más parecido a él mismo que pudo, ¿ya? Y aún así, con eso no se consoló, no se conformó. Muy bien, ahora sí vamos a repasar lo que fueron a ver, ahora, ya, la clase anterior. Acá estamos repasando en base a que lo que estamos viendo es la clase se llama la guerra de simientes, ¿no? Estamos acercándonos al conflicto final, donde va a haber una guerra entre los hijos de Cristo y los hijos de Satanás, ¿ya? Y así que le hablamos de esto como una guerra de simientes, porque son opuestos, los principios que los guían, la forma de ser, todo es diferente. Unos reflejan la imagen de Dios y los otros la imagen del diablo y son antagónicos. Entonces, los principios, dice, hoy parece que no, me vuelve a aparecer esa cosa arriba, ya, no importa. Los principios que Satanás puso en práctica en el cielo son los mismos principios con los cuales se actúa mediante agentes humanos en este mundo, era la cita que habíamos dicho, y decía que el usurpador atrevidamente expresó su desprecio por la ley del Creador. Ahí está una de las grandes motores que guían la acción de Satanás en la tierra para ahora, ¿ya? El desprecio por la ley del Creador. Y dice, condenó los estatutos divinos como una restricción de la libertad de sus seguidores. Esa fue la excusa, que la ley restringe la libertad. ¿Ya? Y es lo que el mundo piensa que incluso se ha dicho que la religión es el opio de los pueblos, o sea, los mantiene dormidos, como la droga que hay, con una religión la gente se consuela de todo y aguanta cualquier cosa, pero los que son inteligentes no van a cuadrarse con eso, los que quieren ser libres no van a estar esclavos, ¿no es cierto?, de las religiones, pero ese pensamiento viene del mismo Satanás, fue lo mismo, él dijo que los estatutos divinos eran una restricción de la libertad de sus seguidores y declaró que tenía el propósito de conseguir que la ley fuera abolida. Eso es lo que se propone ahora hacer en este mundo. Y es lo que los siguen, van a tratar y están tratando ya de hacer. Sea que se den cuenta o que no se den cuenta. Están siendo conducidos por el diablo. ¿Para qué? Para acabar con la ley de Dios. Ahora, él congregó a las huestes angélicas, Dios,
perdón, él después de que Dios los congregó, Satanás también, por su cuenta, congregó a las huestes angélicas disimulando su verdadero propósito, les declaró que él los había congregado para asegurarles que no soportaría más esa invasión de sus derechos y los de ellos. Y esa es la gran excusa. Primero, que sean libres. Segundo, que no invadan nuestros derechos, ¿ya? Ni de los que nos dirigen, digamos, en las naciones en este caso, y es toda una excusa, porque en el fondo los que nos dirigen andan buscando también su propia ganancia. Y el que está detrás, Satanás también. Ahora, la instrucción que iba a ser comunicada a Juan, en este caso, el desenlace de este gran conflicto que está revelado en Apocalipsis, debe ser el objeto de nuestro estudio cuidadoso y con oración, pues estamos viviendo en un tiempo cuando hombres que no siguen la enseñanza del Espíritu Santo, ¿qué van a hacer? Van a introducirán falsas teorías. Esos hombres han estado en puestos encumbrados y tienen proyectos ambiciosos que cumplir, procuran ensalzarse y revolucionar el desarrollo completo de las cosas. Dios nos ha dado una instrucción especial para que estemos en guardia contra tales personas, que fue lo que hablamos la vez anterior, y ordenó a Juan que escribiera en un libro lo que sucedería en las escenas finales de la historia de esta tierra. O sea, el Apocalipsis tiene mucho que ver con las personas que nos dirigen. Tiene mucho que ver con eso. Y tenemos que tener el cuidado de no sea que nosotros pensando que estamos actuando en forma independiente, en realidad estemos siendo dirigidos por el diablo, ¿ya? Y por medio de esas personas que son dirigidas por el diablo. Juan escribe, y acá citaba Apocalipsis 18:5, Satanás se mezclará de tal forma sus engaños con la verdad que surgirán asuntos secundarios para distraer la atención de la gente del tema principal, la prueba que ha de sobrevenir al pueblo de Dios en estos últimos días. A ver, pero un segundito nomás, que acá está la cosa, tengo que ponerlo en silencio. Espérenme un poquitito. Ya, ahí. Entonces dice, mezclará de tal forma sus engaños con la verdad que surgirán asuntos secundarios para distraer la atención de la gente del tema principal. ¿Cuál es el tema principal? La prueba que ha de sobrevenir al pueblo de Dios en estos últimos días. ¿Y por qué vamos a tener una prueba? ¿Quién dispone las pruebas? ¿Dios o el diablo? Sin duda Dios es el que las dispone, ¿ya? ¿Y para qué Dios nos quiere probar? Quiere hacernos pasar por esta prueba, que es una prueba de fuego en realidad, porque nosotros vamos a ser la generación más especial que ha vivido sobre la tierra y la que le va a demostrar a Satanás que siempre, al universo entero le va a demostrar, y a Satanás mismo, ¿ya? Pero va a demostrar que siempre Satanás está usando las mismas estrategias, con las mismas excusas, con la misma maldad, tratando a las criaturas de Dios. Y que sus propuestas que eran para dejar mal a Dios, en el fondo lo están dejando mal a él mismo. Y para eso nosotros también vamos a tener que dar testimonio de que nosotros, siendo que somos menos inteligentes que Satanás, siendo que tenemos menos, hemos nacido con menos privilegios que el que Satanás tuvo. Satanás cuando fue creado era un ángel al que no le faltaba nada y todo, pero sin embargo nosotros, en medio de todas nuestras desventajas, nosotros elegimos a Dios, ¿ya? Y no nos vamos a tragar sus mentiras porque nuestro corazón está en consonancia con Dios y comprende que Dios tiene la razón. Entonces Dios va a dar testimonio por medio nuestro de que la rebelión no tiene excusa. Y Satanás va a ser entonces justamente juzgado por todo el universo como merecedor de la erradicación total de él y de sus propuestas y de sus seguidores del universo y para siempre. Entonces Dios tiene que pasar por una prueba muy fuerte para que se complete esa obra que por estos 6.000 años Satanás estaba haciendo y Dios ha estado haciendo, porque ambos están haciendo una obra. Pero la obra de Dios ha sido más difícil porque Él no trabaja con la mentira, Él no trabaja con el engaño, Él no usa las estrategias que son rápidas, porque las estrategias malas siempre dan resultados a corto alcance. Pero las estrategias de Dios son la verdad.
son la verdad, la integridad, el amor, cosas que no dan el fruto enseguida, pero que con el tiempo va quedando una evidencia incontrovertible de que Dios realmente es lo mejor. Ahora dice ella, sé que el mensaje del Evangelio para este tiempo se está dejando de lado para realizar la obra en favor de los menos favorecidos. Dios no ha dispuesto que sea así, es una obra que nunca termina, requerirá todos los poderes del pueblo de Dios y la obra de preparar a un pueblo no se realizará nunca. Esa es una profecía que se dio respecto de una de las cosas que Satanás, de las que está echando mano para distraer al pueblo de Dios. Si yo puedo ir a Satanás, hacer que el pueblo de Dios piense que está haciendo la obra de Dios cuando en realidad no la está haciendo, entonces lo voy a tener bien ocupado. Y eso es lo que hace con esto, este evangelio social, ¿ya? Que lo hemos un poco copiado de la misma iglesia popular, ¿ya? Ahora, vi grandes compañías, decía esta otra cita, absortas en la obra a favor de los marginados, mientras que en toda la viña del Señor había campos maduros para la cosecha que estaban destituidos de la verdad. Luego dice, pocos pueden discernir el resultado de fomentar las falsedades defendidas por algunos en este tiempo, pero el Señor ha levantado la cortina y me ha mostrado el resultado que se produciría. Las teorías espiritualistas acerca de la personalidad de Dios, porque aquí vamos a ver también cómo las cosas van enlazadas unas con otras, ¿ya? Una vez hablé con el pastor Ángel Manuel Rodríguez y estaba en un simposio en donde se estaba viendo el posmodernismo. Conversando con él me dijo, no, hermana, pero yo creo que ya estamos entrando en otra etapa. ¿Y cuál sería esta etapa? Estamos entrando en la etapa del misticismo, que es lo que ahora vamos a tener que enfrentar como pueblo. Y la verdad es que es justamente lo que estamos enfrentando. Hay teorías espiritualistas, a la vez que hay mucho de esto de la misericordia, la compasión, los derechos, el asunto igualitario. Hay mucho también de misticismo, de teorías orientales, de encontrar el equilibrio, el karma y una pila de cosas. Bueno, aquí en este tiempo, cuando fue escrito esto, el problema que se estaba metiendo en la iglesia era, además del asunto del evangelio para los menos favorecidos, eran las teorías acerca de la personalidad de Dios. ¿Ya? Se metió el panteísmo en la iglesia y se metió por hombres de influencia, por específicamente el doctor Kellogg, que era todo un personaje en la iglesia. En un momento la hermana White dijo que era el médico más famoso del mundo. ¿Ya? Ella misma lo ayudó a criar, a educar. Ella le ayudó a pagar sus estudios y él finalmente se volvió contra ella misma también. Y él escribió un libro, The Living Temple, donde él planteaba el panteísmo, pero comenzó muy disfrazado, igual que Satanás. Igual que Satanás. Entonces lo que yo quiero que nos demos cuenta cómo las estrategias son las mismas. Satanás usa las mismas cosas, como tratando, como que sí estaba bien, él apreciaba mucho a la hermana White, pero que era una viejita, que bla, bla, bla. Miren, son las mismas estrategias de Satanás, las mismas estrategias, bajándole el perfil, eh, y empezó a hablar, ¿no es cierto?, algo que parecía muy lindo, de que Dios estaba en todo. Claro, sí, yo como decimos nosotros, yo lo veo a Dios en todas las cosas, pero es una forma simbólica, o sea, ¿cómo se llama? Una manera de decir que tenemos a Dios presente en las cosas que hacemos y en las cosas que vemos, lo consideramos. Pero cuando esto se hace algo literal, y cuando decimos que Dios está en el árbol, Dios está en el pasto, Dios está en el aire, Dios está ahí, y está ahí, y que eso es parte de un todo llamado Dios, entonces ahí ya la cosa cambia. Son teorías espiritualistas. Dice, las teorías espiritualistas acerca de la personalidad de Dios, seguidas hasta sus conclusiones lógicas, destruyen todo el sistema cristiano. ¿Ya? Anulan la luz que Cristo, al descender del cielo, dio a Juan para que éste diera a las gentes. O sea, el propósito era destruir la verdad del Apocalipsis. En el pueblo, cuando estaba surgiendo la iglesia adventista, hacía no tanto que había surgido, y lo que el diablo buscaba era distraer de la luz principal que lo mostraba a él en este conflicto final, para que la gente no viera eso, sino que los quería llevar a espiritualizar la personalidad de Dios y que ellos tuvieran un concepto errado de Dios para distraerlos del mensaje que tenían que tener presente. Y eso es algo muy importante. O sea, nosotros, si tenemos un concepto equivocado de Dios,
podemos leer la Biblia con unas gafas, unos lentes oscuros que nos van a cambiar todo lo que leamos. Lo vamos a leer con otra óptica. Vamos a ver cosas que no son las que Dios quiso que viéramos, y toda nuestra vida puede ser que digamos que estudiamos mucho la Biblia, pero no estamos realmente creyéndole a la Biblia. Estamos interpretando con la sugerencia de Satanás la palabra de Dios. Entonces, es bien complicado. Bueno, vamos a dejar ahí mejor sin dar otra ilustración. Dice, anulan, dice, eso las luz que Cristo al descender del cielo dio a Juan para que éste la diera a la gente. Enseñan, ¿qué cosa? Que las escenas que están precisamente delante de nosotros no son de suficiente importancia para que se les preste atención. No sé si ustedes han escuchado, pero se escucha mucho hoy que la gente nos dice, los mismos hermanos de iglesia, mira, eso de las profecías para mí sí tienen su importancia, pero no. Para mí lo que es más importante es Cristo. Para mí Cristo es todo. O sea, es que las profecías no están como dentro de nuestra vida diaria. Para mí lo importante es que Cristo viva conmigo ahora y me diga lo que tengo que hacer hoy. Y como que para ellos las profecías no tienen ni una relevancia. ¿Y qué dice la advertencia? La advertencia dice que Satanás está haciendo eso para que no veamos lo que Dios quiere que veamos. Y que la gente va a decir que no son de suficiente importancia para que se les preste atención. Incluso hay un religioso católico protestante católico, amigo de los católicos, pero es protestante. Si no me equivoco era Robert Schuller, ¿no? Que decía que, o Rick Warren, los dos dicen lo mismo en el fondo, uno de una forma y otro de otra. Que Rick Warren es el que dice que nosotros ya dejemos de lado las profecías, que eso no es importante, y que nos dediquemos a hablar de Cristo a la gente. ¿Se fijan? Ese mensajito de parte de Satanás nos dice mucho. Ahora, dice, ¿para qué? Para que se les preste atención. Anulan la verdad de origen divino y despojan al pueblo de Dios de su experiencia pasada, dándole en cambio una falsa ciencia. Al hablar de una falsa ciencia, en este caso se está refiriendo a un conocimiento de las cosas de Dios equivocado. Es toda una ciencia, ¿ya? Y le da esa falsa ciencia anulando la experiencia pasada. ¿Cuál es la experiencia pasada? Todas las verdades redescubiertas por nuestros pioneros. Acuérdense que durante 1260 años se habían oscurecido todas las verdades de la Biblia. Se había dado tan erradas comprensiones a las cosas que Dios había puesto, que se habían inventado ritos, se habían tergiversado las palabras de Dios, y se había hecho toda una verdad paralela que desmentía todo lo que la Biblia decía, ¿ya? Y entonces cuando surge el pueblo adventista, la idea de Dios es restaurar la verdad. Y ellos comienzan a estudiar, los pioneros, las verdades, hasta que descubren o redescubren las 27 doctrinas, que ahora son 28, ¿no? Entonces, dice que el propósito del diablo con todas estas cosas que estaba haciendo era que el pueblo de Dios se distrajera y aceptara una falsa ciencia, unas falsas premisas de estudio de la palabra de Dios, que dejara de lado las profecías. Dice acá, en una visión nocturna se me mostró claramente que esas opiniones, fijémonos bien cuando alguien nos dice algo, mire, lo que pasa es que la iglesia piensa así. A ver, hermano, ¿de dónde saca usted que la iglesia piensa así? Es que, no sé, es que es mi opinión, porque por la experiencia que yo tengo, no, hermano. Cuando usted diga la iglesia piensa así, tiene que mostrarme un escrito oficial de la iglesia donde la iglesia dice que piensa así. Porque si no es solamente una opinión. Y hay muchas cosas que se hacen pasar por verdades oficiales y no son más que meras opiniones. Hermanos, ¿dónde están las citas? Sea de la Biblia o del Espíritu de Profecía. ¿Por qué yo aquí les paso puras citas? Porque mi palabra no vale nada. Lo que vale es la palabra de Dios. Para enseñar, lo que vale es la palabra de Dios. ¿Ya? A menos que esté hablando alguna cosa puntual de mi experiencia. Pero lo que realmente es un fundamento para nuestra experiencia es lo que dice la palabra de Dios. Así es que, cuando alguien les diga, no, es que yo sé que por ahí hay una cita que dice, hermano, voy a estar esperando la cita. Mientras no me la dé, usted no ha dicho nada. ¿Se fijan? Ahora, en una visión nocturna se le mostró eso.
que las opiniones, que esas opiniones espiritualistas, ¿no es cierto?, acerca de Dios, han sido consideradas por algunos como las grandes verdades que han de presentarse y hacerse resaltar en la actualidad. Eran ideas panteístas. Saben que hoy está surgiendo en varias partes un movimiento sobre la oración, ¿ya? Sería muy bueno que ustedes estudien el tema de la oración, pero como lo dice el espíritu de profecía, porque hay mucha puerta abierta al misticismo en estas corrientes oracionalistas, le diría yo, de hoy, ¿ya? Donde se enseña formas maravillosas de conectarse con Dios y donde supuestamente Dios mismo se va a comunicar con nosotros. Se parte de opiniones, premisas, basadas en las opiniones de hombres, no en la palabra de Dios. Cosas como, argumentos como, cuando tú oras, tú le hablas y le hablas a Dios, ¿y cuándo lo escuchas? Y entonces, partiendo con ese fundamento que no está basado en la palabra de Dios, dicen, bueno, tú te vas a poner un reloj y vas a poner un tiempo para hablar tú y otro tiempo para que Dios te hable. Entonces tú después vas a guardar silencio y vas a esperar con tu mente en blanco a que Dios te diga algo. Y plantea varias formas de rituales, digamos, de oración. Primero dile a Dios esto, espera un rato, después vuelve a repetir. Si tienes sueño, tienes que mirar para arriba, como les he explicado otras veces, unas cosas pero totalmente locas, hermano. Y la gente cae con esto, aunque parezca mentira. Y mucho recurrir a las emociones. Ya pasan videos, muchas partes especiales, muchos cantos, mucha alabanza, mucha emoción. Vi uno por ahí, un video de un gansito, como acompañaba a su amo para acá, para allá, iba con el gansito al supermercado, iba con el gansito al banco, iba con el gansito aunque parezca mentira, a un asunto de esos de los santitos que le arman en el camino cuando muere alguien, ahí después iba con el gansito manejando. Hermano, como para después decir que Jesús iba con nosotros a todas partes, ¿ya? ¿Por qué tanto énfasis en esas cosas? Claro que llama la atención de un ganso que ande para todos lados con el amo, pero que eso no es Jesús. Órdenes, no va para donde nosotros le digamos. Hay lugares donde Jesús no nos va a querer acompañar porque Él no está de acuerdo que vayamos para allá. Entonces, Jesús no es el gansito, ¿ya? Pero hacen mucho de esto para tocar emociones y hacer una religión emocional, ¿ya? Y en esas prácticas, finalmente, la meta última es que Dios te empiece a hablar. Y Dios te empieza a revelar cosas y tú sientes un éxtasis y unas sensaciones maravillosas que nunca antes las habías sentido y tú supones que tienes que contarle de eso a todos y hacer más discípulos que hagan estas prácticas de oración para que puedan tener esa misma experiencia, ¿ya? Está basado en nuestra experiencia, no está basado en la palabra de Dios. Es una religión de experiencias y emociones, no es una religión basada en la palabra de Dios. Así que, hermanos, esta religión espiritualista que tiene un Jesús imaginario, porque más encima, imagínense, les dice, lee un texto pero corto, y lo vas a volver a repasar, y lo vas a volver a repasar, que no sea un texto largo de la Biblia. ¿Y por qué tiene que ser corto? Muchas mantras, ¿ya? Muchas repeticiones, como en el hipnotismo, porque es hipnotismo, en el fondo. Entonces, dice que este tipo de cosas que pasaron también en el pasado, ¿no? Que pasaron porque desvirtúan la personalidad de Dios. Y en el fondo nos hacemos un Jesús de acuerdo a nuestra imaginación. No es el Jesús de la Biblia, porque apenas se estudia la Biblia. Es un Jesús de acuerdo a lo que yo siento, a lo que yo me imagino. Entonces, dice, se me mostró una plataforma asegurada con sólidas vigas, las verdades de la palabra de Dios. Alguien de gran responsabilidad en la obra médica estaba dirigiendo a un hombre y a otro para que aflojaran las vigas que sostenían esa plataforma. Entonces oí una voz que decía, ¿dónde están los atalayas que deberían estar de pie sobre las murallas de Sion? Fíjense ustedes esto. Hay una plataforma de la verdad. ¿Cuál es esa plataforma? Son las doctrinas que están en la palabra de Dios, la luz mayor. Nosotros tenemos
la característica de la luz mayor, a diferencia de la luz menor, es que todas las doctrinas en las que creemos, las 28, están basadas en la luz mayor. Y la luz menor es para guiarnos en la comprensión de esa luz mayor, que son las doctrinas, que es donde están las creencias que vamos a tener y que van a guiar nuestra vida, ¿ya? Ahora, alguien dice que de gran responsabilidad. Fíjense que los grandes problemas que ha habido en la iglesia no han venido de abajo, de las masas, han venido de arriba, de los dirigentes. En el cielo vino el problema de arriba, del máximo dirigente que había, de Satanás, Lucifer, el querubín cubridor, que era el que estaba más cerca de Dios, el que tenía ese trono resplandeciente de luz que decía una cita ahí en el siguiente. Ahora, alguien de gran responsabilidad, la obra médica estaba dirigiendo a un hombre y a otro para que aflojara las vigas que sostenían esa plataforma. Y este hombre de gran responsabilidad, en este caso, era Kellogg. ¿Ya? Entonces oí una voz que decía, ¿dónde están los atalayas? ¿Y quiénes son los atalayas? Ah, los pastores, porque ellos son los que tienen que estar vigilando para que no se metan cosas malas en la iglesia, ellos son los dirigentes. A ver, ¿serán los pastores? Dice, ¿dónde están los atalayas que deberían estar de pie sobre las murallas de Sión? ¿Qué es Sión? Sión es el pueblo de Dios, reunido en cualquier lugar. Sión está repartido por toda la tierra. Ya era el monte de Dios. Y Sión en la Biblia representa el lugar donde está reunido, como dijo el Señor, donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, donde está Cristo con su pueblo. ¿Dónde están esos atalayas que deberían estar de pie sobre las murallas de Sión? ¿Dónde? Dice, ¿están durmiendo? Este fundamento fue construido por el obrero maestro y soportará la tormenta y la tempestad. ¿Se acuerdan de Mateo 6, creo, cuando, bueno, el Sermón del Monte, cuando termina? Está la parábola del hombre que construyó sobre la roca y el que construyó sobre la arena. El que construyó sobre la roca, su obra permaneció, porque la roca era Cristo. Si hemos edificado sobre el testimonio de Cristo, va a resistir. Y dice, permitirán que este hombre, Kellogg en ese caso, presente doctrinas, o sea, enseñanzas. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió? ¿A qué se refería? A su enseñanza. Esa era la doctrina. Permitirán que este hombre presente doctrinas que nieguen la experiencia pasada del pueblo de Dios. Ha llegado el tiempo de actuar decididamente. Hay momentos en la vida, hermanos, en que nosotros debemos actuar con decisión. Hay momentos cuando se está pasando a llevar los principios establecidos en la palabra de Dios y se está haciendo dentro de nuestras filas, y aunque la tarea es ingrata y no es agradable y trae muchos enemigos, hay un tiempo en que Dios nos exige actuar y actuar decididamente. Si nosotros vamos con temor, vamos a salir mal parados. Tenemos que ir con decisión, y aunque no salgamos bien parados, por lo menos vamos a estar tranquilos con nuestra conciencia, y Dios va a hacer un avance en pro de su obra. Ahora, el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición. ¿Se acuerda que antes hablábamos de que eran opiniones algunas cosas? Bueno, aquí está hablando de que el enemigo está introduciendo la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Imagínense ustedes, o sea, claro, como el Espíritu de Profecía habla de que nosotros necesitamos de reavivamiento y reforma, el diablo utiliza eso mismo y dice, se necesita una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. ¿Y es verdad? Claro que es verdad. Ah, pero ¿qué pasa? Esa reforma consiste en ¿qué? En renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. O sea, vamos a cambiar todo. Esto ya está pasado de moda, está anticuado, no ha dado resultado, cuando resulta que lo que no ha dado resultado no son las columnas de nuestra fe. Lo que no ha dado resultado es nuestra fe, débil y a veces muy diferente de lo que Dios nos ha enseñado. Eso, nosotros somos la falla, no las columnas. Pero dice aquí, nos están proponiendo, ¿no es cierto?, que esta reforma debe cambiar esas columnas y que había de comenzar un proceso de reorganización a ese extremo. No puedo dejar de pensar en este mismo personaje que les mencioné la vez anterior, que dijo en 2013, como les mencioné también,
que él se proponía, que ahí cuando estaba siendo elegido como el director de esa organización nuestra, traer un nuevo paradigma a la iglesia, pero que esos cambios que eran muy grandes debían irse haciendo de a poco. ¿Qué quería él? Comenzar un proceso de reorganización. ¿Qué hizo? Entre las cosas que hizo para poder comenzar este proceso, se unió a la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, abrazó los 17 objetivos fundamentales de la ONU y comenzó a trabajar como, aprovechando el cargo que tenía, alto cargo dentro de nuestra organización, para representar a la iglesia ante la ONU y para que la ONU hablara por medio de él a nuestra iglesia. Lo mismo que estaba procurando Satanás, de hacerse notar, tener un cargo grande, promover, según Satanás, ¿no es cierto?, cosas muy buenas entre los ángeles, pero en el fondo el que se quería destacar era él. Si se efectuara, dice, esta reforma, ¿ya? ¿Qué resultaría? ¿Qué hizo lo mismo? ¿Ya? ¿Qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Los principios, hermano. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Entonces, por eso estamos entendiendo que había que actuar decididamente, porque a veces las cosas empiezan chiquititas y parece, no, algunos dicen, dejémoslo si se va a acabar solo. No, esas cositas que parece que se van a acabar solo, empiezan a crecer y después no hay cómo sacarlas. Por eso que el hermano White dijo ahí, era tiempo de actuar decididamente. Y eso lo vio en una visión nocturna. El Señor le dio esa orden. Hazle frente, le dijo. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Yo estoy pasmada de ver algunos de los libros que se han publicado dentro de nuestra misma iglesia. Con algunas cosas de repente que salen, no consideran el espíritu de profecía. Ellos parecen ser la luz menor dada para guiarnos a la luz mayor en vez de ser la profeta del Señor. Porque interpretan la Biblia de una manera antojadiza, contraria a lo que la luz menor la interpreta, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y dice, se escribirían libros de una nueva orientación. Hermanos, una vez yo cuando era niña decidí, tenía como, a ver, ¿qué edad tendría? 11, 12 años. Mi mamá y mi papá se hicieron tardíamente adventistas y más encima retrocedieron porque no alcanzaron a solidificar mucho su fe, cimentarla mucho y tenían muchas cosas del mundo que no habían salido muy bien de su vida y retrocedieron. Y yo me quedé ahí como que yo conocía a Dios bien por medio de ellos cuando ellos tenían su primer amor, pero cuando ellos se alejaron de Dios, me empezaron a decir cosas que nada que ver. Mi mamá, por ejemplo, me decía, mira, tú tienes que ir a fiestas porque si no vas a fiestas, en el fondo tú vas a ser una solterona, así me decían. Tienes que compartir con las personas, no tienes que aislarte, tú tienes que conocer a los demás. Y yo dije, no, empecé a ir a fiestas, le hice caso a mi mamá primero, y empecé a ir a fiestas, a bailar y todo, y me encontré con que nadie allí tenía ningún interés en Dios, porque me decía, mire lo que me decía mi mamá, me decía, Jesús dijo que nosotros estábamos en el mundo, pero que no éramos del mundo, pero si que nosotros no estábamos en el mundo, no íbamos a poder llevarle su verdad al mundo. Entonces, si tú quieres llevar la verdad de Dios al mundo, tienes que ir al mundo. Eso era el argumento de mi mamá. Entonces, mi mamá me decía que yo tenía que ir a la fiesta para poder hablarle de Dios a la gente. Y yo iba a la fiesta y me ponía a tratar de hablarle de Dios, pero nadie me quería escuchar hablar de Dios, lógico. Pero yo, a mi corta edad, eso ya como a los 14 años, me di cuenta que eso no resultaba. Entonces yo dije, no, mi mamá no me sabe aconsejar bien. Entonces yo voy a buscar otra orientación. Y en mi casa habían como 6 libritos del Espíritu de Profecía, era lo único que había. Yo dije, aquí, por esto me voy a guiar. Porque la Biblia la leía, pero no la entendía muy bien porque empezaba de tapa a tapa, no sabía bien cómo iban a las doctrinas.
aunque estaba bautizada y me habían hecho el curso de bautismo, pero no me había aprendido bien eso, entonces ahí era más fácil para mí. Entonces dije yo, cuando busque algo, cuando quiera encontrar algo, voy a buscar en el índice, y buscaba atrás las palabras que me interesaban, y ahí iba estudiando. Y decía ya, para mí en realidad, como que Elena de White pasó a ser mi mamá espiritual, para guiarme. Y ahí me empecé a dar cuenta de muchas cosas que estaban mal. Una amiga me dijo, ¿has leído el libro Mensaje para los jóvenes? Oye, ese es muy bueno porque dice todo lo que tenemos que saber como jóvenes. Y yo, el primer libro que me leí fue Primero Escrito y después Mensaje para los jóvenes. Pero yo estudié esos libros y dije, no, así como mi mamá, yo quise guiarme por ella y me equivoqué. Yo de aquí en adelante no me voy a guiar por otros libros hasta que no lea todos esos libros. Cuando haya leído todos esos que son del espíritu de profecía, ahí voy a leer otros. Y todavía no termino. Así es que, ¿por qué? Porque dije, yo no quiero confundirme, porque si yo empiezo a leer otros autores, me va a pasar lo mismo con mi mamá, no va a saber qué cosa es la verdad. Entonces yo quiero tener bien grabada la verdad, para que cuando yo lea de otra cosa, inmediatamente diga, ah, no, eso es error. Tenía que tener un ancla segura. Y saben que el Señor me bendijo con eso. Y aprendí mucho. Y pude, saben que yo escucho algunas cosas que dicen, inmediatamente me doy cuenta que hay un error. Y voy, busco las citas, no crean que solamente de la Espíritu de Profecía, de la Biblia igual. Por mucho tiempo yo, cuando estaba criando a mis niños chiquititos, no tenía tiempo ni para dormir, entonces yo ponía unos cassettes, porque en ese tiempo eran cassettes, no había otra cosa. Y había unos cassettes que mi marido había comprado de lectura de los evangelios. Y yo los ponía y los escuchaba y me aprendí casi de memoria mucho parte de los evangelios. Me lamento que mi marido prestó el de Juan, el segundo de Juan, porque eran 2 cassettes sobre el evangelio según San Juan, y nunca se lo devolvieron, entonces ahí esa parte la tuve que leer nomás. Pero, y estudiaba, porque de ahí con las referencias bíblicas iba de una a otro y así estudiaba antes de los niños pequeños. Después ya cuando los niños fueron creciendo, ahí ya otra vez me metí a estudiar más la Biblia. Pero hermanos, tengan cuidado. Hay hermanos que entran a la iglesia y al tiro piden, recomiéndenme algún libro para leer. Y no, mire, este lo escribió el pastor tanto, este otro aquí, este otro acá. Hermanos son todos hombres, todos esos hermanos. ¿Para qué hermanos vamos a comer pasto reciclado cuando podemos ir directamente a comer pasto? En vez de comernos la vaca, comamos el pasto que come la vaca. ¿Se fijan? Entonces no tenemos la necesidad de buscar luces debajo de las mesas, cuando la luz está ahí para alumbrarnos a todos. Entonces dice acá, si pasaba esto, ya que siguieran las opiniones y los libros de esta nueva orientación y las opiniones de estos médicos y sus nuevas filosofías tan interesantes, se introduciría un sistema de filosofía intelectual. ¿Ya? Parece algo muy loable, gente muy inteligente. Entonces se piensa que porque es inteligente debe ser recomendable, porque un hombre inteligente no diría cosas erradas. Bueno, y Satanás no era inteligente. Lucifer era el más inteligente de todos los ángeles. Y dijo cosas erradas, sí que sí. Y todavía. Así es que la inteligencia no es ninguna guía segura, ninguna. Dice, los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Está hablando de obra práctica misionera. Irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado. ¿Un detalle? No es un detalle. No es solamente, o sea, no es que no vamos a guardar el sábado, sino que lo vamos a guardar de otra manera. O sea, no vamos a ser tan exagerados. Total, la obra que estamos haciendo es de Dios. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer operativos de salud, porque Jesús sanaba cuando vino a esta tierra, entonces lo vamos a hacer el sábado porque es lícito hacer el bien en sábado. Sí, pero ¿a qué se estaba refiriendo con ese bien? Porque también es lícito, o sea, es bueno cocinar, es bueno estudiar, es bueno trabajar, entonces ¿es lícito hacer todas esas cosas en sábado? No. ¿A qué entonces hacer el bien en sábado? En este caso particular, el Señor Jesús estaba hablando de sanar a un hombre que necesitaba sanidad urgente, que llevaba
mucho tiempo sufriendo y que él podía aliviar en un instante. De eso estaba hablando. Entonces, si sacamos el contexto y no estudiamos la Biblia como debe estudiarse, podemos llegar a conclusiones muy erradas, muy erradas. Yo cuando estaba recién bautizada, me acuerdo que iba llegando de la iglesia a mi casa, mi papá no había ido a la iglesia ese día, y se asoma en la puerta y me dice, Jacqueline, hola papito, qué sé yo. Yo iba subiendo las escalinatas porque vivíamos en una casa muy grande, en una especie de cerro, así. Y iba subiendo y me dice, ¿te has dado cuenta cómo está todo eso sucio ahí en la escalinata? Tú te vas a encargar de barrer la escalinata. Y yo digo, papá, pero hoy día es sábado. Sí, me dice, pero el sábado hay que tener las cosas más lindas que nunca. Así es que usted va a barrer la escalinata y va a dejar linda la casa para el sábado. Y ya era sábado. Yo le digo, papá, lo siento mucho, pero yo no por lo que dice usted. Me quedo mirando y me dijo, está bien. Gracias a Dios tengo un papá comprensivo, que se dio cuenta de eso. Pero muchas veces se pueden buscar muchas excusas para hacer lo que se considera bien en sábado. Pero ¿saben lo que Dios dijo que debemos hacer en sábado? Dice Isaías 58:14, que Él nos iba a subir sobre las alturas de la tierra, no aquí con los pies puestos en la tierra, no para hacer en las grandes ciudades una obra maravillosa, sino para subir arriba de las grandes ciudades. Os haré subir sobre las alturas de la tierra y os haré a comer de la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y está hablando allí de un refrigerio espiritual que se obtiene en comunión con nuestro Dios que está en el cielo. No con el Dios que está siempre toda la semana con nosotros en la tierra, sino que ese sábado vamos a ver las cosas del cielo que Él nos va a mostrar. ¿Ya? Porque el Señor tiene que mostrarnos cosas celestiales para elevarnos a lo celestial. Y esto otro se puede hacer todo el resto de la semana. Ah, pero es que si lo hacemos el domingo, no va la gente. Bueno, ¿y qué es lo que tiene que ver? ¿A dónde está nuestra fe? ¿Estamos pensando en acarrear gente o estamos pensando en hacer la voluntad de Dios? Hermano, el Señor en un momento les dijo a los discípulos, Señor le dijeron a los discípulos, ¿sabes qué? Está en San Juan 6, después que Él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, el que comiere de este pan no tendrá hambre, qué sé yo. Oh, Señor, sabes que la palabra que tú dijiste, algunos se molestaron, así como que se escandalizaron, Señor. Bueno, y se fueron. ¿Y acaso queréis iros vosotros también? Y entonces, como que el Señor le dijo, ¿ustedes se quieren ir? No hay problema. Y ellos le dijeron, no, Señor, pero ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? El Señor Jesús fundó la iglesia cristiana con 12 hombres, que más encima de repente como que se escandalizaron hasta ellos de lo que su maestro hacía. No lo entendieron. Pero el Señor llevó a cabo su propósito porque avanzó por fe. Si nosotros avanzamos por fe, vamos a cumplir el propósito de Dios y Él abrirá puertas. La obra es de Él, no es nuestra. Las estrategias son divinas, no son humanas. Y los principios que deben ser guardados celosamente son los principios que están en la palabra de Dios, no los principios que nos enseñan en clases de crecimiento de iglesia y de muchas cosas donde a veces se dice tienes que hacerlo así, asá, para que resulte tienes que hacerlo de esta manera. Hermano, ¿cómo dice la palabra de Dios que tengo que hacerlo? ¿Qué ha dicho Dios? Esa debe ser nuestra pregunta fundamental. Si nos van a enseñar crecimiento de iglesia de acuerdo a la palabra de Dios, fantástico. Pero si esos principios se desvían de los principios de la palabra de Dios, entonces cuidado. Porque se nos ha advertido que desde arriba van a introducirse errores. Entonces, mire, los fundadores de este sistema iban a hacer una obra maravillosa, pero iban a tener poco en cuenta el sábado. Y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio. Vamos a enseñar cosas buenas, vamos a enseñar cómo tener una buena familia, vamos a enseñar a tener salud, a dejar el alcohol, a dejar el cigarro. La virtud es mejor que el vicio. Pero,
habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano. O sea, curioso, vamos a seguir a Dios, pero en el fondo no están siguiendo a Dios. Están haciendo cosas buenas que parecieran ser de Dios, pero las están haciendo en forma inadecuada e inoportuna y fuera de los tiempos de Dios y de los planes de Dios. Entonces, han puesto de lado a ¿quién? A Dios. ¿Y van a depender de qué? Del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta, y la tempestad, sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. ¿Quién tiene autoridad para comenzar un movimiento tal? Tenemos nuestras Biblias, tenemos nuestra experiencia testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo. Tenemos una verdad que no admite transigencias. Y cuando ella habla de que esa experiencia está testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo, se está refiriendo ahí mismo, cuando uno lee el contexto, a cómo fue la experiencia de nuestros pioneros cuando redescubrieron las doctrinas olvidadas, cómo ellos estudiaban y el Espíritu Santo los guiaba. Y cuando llegaban a un punto ciego donde no encontraban respuesta a alguna verdad bíblica, entonces le era revelada a ella en visión y se les revelaban los pasajes que debían estudiar para descubrirla. Y ahí se abría el camino nuevamente y encontraron un sistema muy claro de verdad. Entonces, por eso ella dice, testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo, tenemos una verdad que no admite transigencias. No repudiaremos todo lo que no esté en armonía con esa verdad. Vacilé, dice ella, y me demoré en enviar lo que el Espíritu de Dios me impelía a escribir, porque ella tuvo que escribir una carta a los que estaban siguiendo al doctor Keller. No quería ser compelida a presentar la influencia desorientadora de esas falsedades, pero en la providencia de Dios, los errores que han estado entrando debían ser afrontados. Hermanos, ¿hoy acaso nos están entrando también errores en nuestra iglesia? ¿Y cómo estamos enfrentando esos errores? Primero, ¿nos hemos dado cuenta que están entrando? Segundo, ¿hemos descubierto por medio de la palabra de Dios que efectivamente son errores? Y tercero, ¿qué estoy haciendo con eso? Ahora, el jubileo, aquí tengo una cita del mismo folleto que mencioné en la clase pasada, del mismo personaje, decía así: el jubileo, para que ustedes tengan un ejemplo, porque aquí las cosas tienen que ser pam, pam, vino, vino, tienen que ser claras. El jubileo fue diseñado como un reinicio de la sociedad, un paquete de estímulo económico. A ver, el jubileo fue diseñado como un reinicio de la sociedad, pero el jubileo era para el pueblo de Israel, no era para todo el mundo. Dios hubiese querido que todos pertenecieran al pueblo de Israel, pero estaba dando un ejemplo al mundo por medio de un solo pueblo, el pueblo de Israel. ¿Eran un reinicio de toda la sociedad? Yo pensaba que era un descanso para los distintos sectores de la sociedad que tenían problemas, no para toda la sociedad, y para la tierra misma. Un paquete de estímulo económico, solamente económico. Salir de la esclavitud es solamente un problema económico, porque ahí también salen de la esclavitud. Es un estilo de vida con un mandato para que la sociedad vele por los marginados y carenciados, mientras evita la distribución desigual de la riqueza. Ese lenguaje tan raro, tan poco bíblico, viene de algún lado. ¿Ya? Y sigue diciendo, ¿cómo era este botón de reinicio? No, es que puede ser solamente una ilustración, una manera de ponerlo así como un botón de reinicio del computador, como que lo vamos a reiniciar, vamos a hacer todo de nuevo. Ah, sí, está bonito el ejemplo. ¿Sí? Sería bonito si no fuera por lo siguiente. Miren ustedes, esto es del Foro Económico Mundial. ¿Qué dice acá? El gran reinicio debe colocar la justicia social en su centro. Y hermanos, ¿para qué les digo? Varios discursos del Foro Económico Mundial tengo. Varios discursos también. Hay discursos de esto mismo, igual, de la ONU, ¿ya? Donde hablan grandes autoridades mundiales acerca de la necesidad de un reinicio económico.
Y sabemos que el Papa mismo se ha propuesto a sí mismo como un líder adecuado para redistribuir la riqueza en forma equitativa y sin injusticia, ¿ya? Así que esto es algo extraño por decir lo mismo, se utilizan las mismas palabras y las mismas ideas. En el año sabático, dice esta otra cita del mismo folleto, el patrón del sábado semanal prioriza de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Daba las primeras consideraciones a los miembros más débiles y vulnerables de la sociedad. Se hace mención especial, toda la cita está sacada de ahí, literal, del folleto. Se hace mención especial de los que más necesitan descansar: el esclavo, el extranjero residente y la bestia de carga. Eso está en el mismo folleto, en la página 39, también habla de lo mismo en la página 32. ¿Ya? Está hablando entonces de un año sabático y dice que aquí, tan igual como el día sabático, o sea, el sábado, se hace una priorización, pero que va no de arriba hacia abajo, sino que de abajo hacia arriba. A ver, ¿cómo es? Yo entendía que la prioridad siempre va de arriba hacia abajo, porque uno pone más alto las cosas más importantes y más abajo las menos importantes. Y él dice que los que más necesitaban descansar tenían la primera prioridad y se tenía una mención especial: el esclavo, el extranjero, el residente y la bestia de carga. O sea, el mandamiento del sábado le da prioridad a él, según él, hay que interpretarlo de abajo hacia arriba y tener primero la consideración de la bestia, del extranjero y del esclavo, y después el hijo, la hija y uno. ¿Qué dice la Biblia? Así dice mi Biblia, por lo menos, dice: no harás en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. A ver, ¿cómo? Mire, la prioridad: primero, tú; segundo, tu hijo; tercero, tu hija; cuarto, tu siervo; quinto, tu sierva; sexto, tu ganado; y séptimo, tu extranjero. ¿Y cómo esta cuestión de que dice acá que aquí se da la prioridad de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo? Se dice que se hace mención de los que más necesitan descansar, pero a la vez está diciendo prioriza de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Las primeras consideraciones al hombre miembro más débil. O sea, estamos reinterpretando el mandamiento, pero de una forma tan flagrantemente contraria a lo que dice el mandamiento. Porque el mandamiento dice tú primero, después tu hijo, después tu hija, después tu siervo, después tu sierva, después tu ganado, después tu extranjero. Imagínense, el ganado está antes que el extranjero. ¿Por qué? Porque primero es todo lo que soy yo y mi responsabilidad más inmediata, y después mi responsabilidad menos inmediata. Y mi ganado es mi responsabilidad, mientras que el extranjero no es mi responsabilidad inmediata, porque tiene la libertad de decisión propia. Por lo tanto, primero tengo que encargarme de mi ganado, que no tiene ni siquiera la libertad de escoger, y después del extranjero. Así que hasta aún ahí se considera primero el ganado y después el extranjero. Pero acá el folleto está diciendo otra cosa. ¿Se fijan? Ahora, dice acá, esta cita: debo dar un mensaje decidido a nuestros hermanos. No transijáis con el mal. Eso que estaba diciendo ahí ese folleto, ¿estaba bien o estaba mal? Estaba contrariando nada menos que el cuarto mandamiento, el sello del pueblo de Dios, dándolo vuelta, distorsionándolo. No transijáis con el mal, haced frente con valor a las peligrosas influencias que se levanten. No temáis los resultados de resistir a los poderes del enemigo. Muchos engaños han sido enseñados como verdad. ¿Ya? Primero, no transigir con el mal es una prueba, cuando somos los únicos más encima que estamos en contra. Segundo, da miedo, porque yo digo, pero soy la única que piensa así y se me van a tirar todo encima. Después, muchos engaños han sido enseñados como verdad. O sea, no voy a yo estar a cargo de deshacer todas las herejías que existen. Son todas las excusas que uno puede encontrar, ¿no? Para no hacer y no ejecutar el cumplimiento de nuestro deber. Pero ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? Muchos engaños han sido enseñados como verdad en estos días. Algunos de nuestros hermanos han enseñado puntos de vista que no podemos respaldar. Se están presentando ideas fantásticas e interpretaciones peculiares y forzadas de las Escrituras. Eso de que el mandamiento se debe interpretar de abajo para arriba y no de arriba para abajo, ¿no es acaso una interpretación peculiar y forzada?
Para mi manera de ver, claro que sí. Es una interpretación peculiar y forzada de la Escritura. Algunas de estas enseñanzas quizás solo parezcan ser jotas y tildes ahora, pero crecerán y se convertirán en trampas para los inexpertos. Yo ya vi esto en algunas clases pasadas, pero estoy repitiendo porque la mayoría de los que estamos aquí ahora no estaban en esas clases, ¿ya? Y se convertirán en trampas para los inexpertos. O sea, hermanos, el diablo nunca se conforma con poco. No pensemos que esas cosas se van a acabar solas. Esto es igual que la educación de los niños. Cuando nosotros dejamos pasar algunas cosas malas, no pensemos que el niñito se va a corregir solo después. Hay que poner atajo enseguida, cuando todavía el arbolito se puede enderezar, porque después no hay cómo. Y es lo mismo en nuestra iglesia. Es el mismo principio. Pero crecerán y se convertirán en trampas para los inexpertos. Tenemos una obra específica que hacer. No nos desvíe el enemigo de la proclamación de la verdad definida para este tiempo y vuelva nuestra atención hacia ideas fantásticas. Ya, esto es fantástico, una nueva organización, vamos ahora a dedicarnos a hacer la obra. Uy, sí, yo escuché gente que dice, no, a mí me encanta la Iglesia Católica por eso, porque ellos hacen harta obra misionera, se preocupan de darle de comer a la gente. Hermano, a eso vino Jesús cuando estuvo en la tierra. Se dedicó, como lo vimos en la clase pasada, se dedicó él a puro darle comer a la gente. Tenía el poder para hacerlo, sí, porque en un día alimentó a 4.000 y otro día alimentó a 5.000. Tenía el poder, lo tenía. Y entonces, ¿por qué no se dedicó a siempre alimentar a la gente? Porque no era su misión. Y los corrigió cuando ellos pensaron que podía hacer eso. Y les dijo, clarito, ¿no es cierto?, que ellos lo estaban buscando por los panes y los peces, ¿ya? Pero tenían que buscar la comida que a vida eterna permanece, y no esa, que es pasajera. A menos que estemos individualmente, y entonces esto es para cada uno, bien despiertos. ¿Para qué? Para discernir las obras del Espíritu Santo. Nuestra tarea no es primero ver las obras del diablo, sino primero discernir el Espíritu. No debo dejarlo pasar, pero si lo hicieron los dirigentes de la iglesia, tiene que estar bien. No, debo estudiar. Si mi atención está siendo llamada al estudio, es por algo. Dios quiere que yo me concentre en eso. Debemos, dice, estar entonces individualmente bien despiertos para discernir las obras del Espíritu Santo, pero acuérdense que las 10 vírgenes se quedaron dormidas y este es tiempo en que la iglesia está durmiendo. Así que es importante que nos demos cuenta de eso y tratemos de despertar. Ciertamente tropezaremos, si es que nosotros no hacemos eso, tropezaremos y caeremos en los abismos de incredulidad de Satanás. Finalmente, cuando las cosas ya no nos cuadran, no, o sea, es que ya no me dan ni ganas de ir a la iglesia porque no entiendo nada, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y la gente al final no cree. Exhorto a nuestros hermanos a que velen como fieles pastores y guardianes. ¿Quiénes? ¿Los pastores? No, los hermanos. Que velen como fieles pastores y guardianes. No, vamos a hacer Santa Cena, vamos a casar gente. No, que velen. No está hablando de ser de pastores, está hablando que debemos velar como los pastores, no ser como los pastores en todas las funciones pastorales, ¿ya? Debemos ser como los guardianes, que guardan para ver, a ver, ¿quién se aproxima? ¿Viene el enemigo o no viene el enemigo? Que está en los muros de Sion mirando. Debemos que velar sobre porque velemos, dice, como fieles pastores y guardianes sobre los inexpertos que están expuestos a los engaños de influencias seductoras. ¿Ya? Porque hay gente que no tiene la culpa, llegó a la iglesia, apenas sabe y necesita que nosotros, con paciencia, con amor, con sabiduría y con mucho conocimiento de la palabra de Dios, les podamos alertar acerca de las cosas que están mal. Contacto, porque no es la idea, no, la iglesia no sirve para nada, la iglesia es la esposa de Cristo, como lo hemos visto. Y ahí es donde Dios ha puesto su verdad, es la depositaria de su verdad. Pero debemos mantener pura esa verdad y debemos luchar porque se mantenga a flote y no sea cubierta por estas cosas falsas. Mantener una continua y atenta vigilancia para evitar las rocas y arenas movedizas que amenazan destruir la fe en los mensajes que Dios ha dado para nosotros en este tiempo. Hay mensajes para este tiempo que Dios ha dado y eso debe ser el
poco. Velad por escudriñar diariamente las Escrituras. ¿Para qué? Para que podamos conocer el camino del Señor y para que no seamos engañados por imposturas religiosas. Para que no seamos engañados por imposturas religiosas que tienen apariencia de religión, pero que no son verdadera religión. El mundo está lleno de falsas teorías e ideas espiritualistas. Seductora y especialmente en este tiempo necesitamos mucho prestar atención a la amonestación. Nadie os engañe con palabras vanas. Debemos ser cuidadosos. No sé, enseñanzas de la palabra de Dios no han de ser tan espiritualizadas que se pierda de vista la realidad. No se esfuerce el sentido de las declaraciones de la Biblia en un esfuerzo por presentar algo raro a fin de agradar la fantasía. O sea, la Biblia dice así, tomemos al pie de la letra y no le demos muchas vueltas. Sí, pero es que lo que realmente quiere decir, porque si nosotros viviéramos en esa época y empezamos a darle una pila de vueltas, hay cosas en que es verdad, es necesario saber el contexto histórico y todo lo demás, pero hay muchas veces, y la mayoría de las veces, que no necesitamos nada de eso, porque con eso mismo a veces nos desviamos y llegamos a conclusiones erradas, porque la Biblia a veces es muy clara y se interpreta a sí misma un texto con otro y no necesita dar tantas vueltas para poder encontrar ese significado tan oculto supuestamente de la palabra de Dios, porque Dios la ha hecho la más clara para nosotros. No se esfuerce el sentido de las declaraciones de la Biblia, entonces, en un esfuerzo por presentar algo raro a fin de agradar la fantasía, porque a muchos les gusta un mensaje nuevo, algo que llame la atención, entonces le empiezan a dar vueltas para hacerlo parecer de otra forma. Entender las Escrituras tales como son. Evitar especulaciones ociosas acerca de lo que habrá en el reino de los cielos. ¿Ya? Hay muchos que se ponen a hablar, quieren hablar del cielo, ya listo, y empiezan a especular sobre cosas del cielo. Tampoco eso es saludable. Tenemos que mantenernos centrados en las Escrituras y en la verdad para este tiempo. En la tarea que Dios nos encomendó como iglesia remanente, el mensaje de los 3 ángeles, y no desviarnos de allí. ¿Ya? Y nada de eso de que vamos a interpretarlo de esta manera, de abajo para arriba, en vez de arriba para abajo, y cosas por el estilo. No, las escrituras se deben interpretar con su significado más explícito. Entender las escrituras tales como son. Así son, y no al revés. ¿Ya? Muy bien, el tiempo se nos pasó bastante, así es que vamos a tener que dejar hasta aquí por ahora. Ya quiero pedir, por favor, a alguien que tenga la última oración para que terminemos con la clase de hoy, a menos que alguien quiera hacer una pregunta antes de que terminemos o alguna intervención especial. ¿Ya? Si alguien quiere decir algo o preguntar algo, que lo haga ahora. Y si no, vamos entonces a tener la última oración. Muy bien, vamos a tener la última oración, por favor. Entonces, ya, muchas gracias. Vamos a orar entonces para terminar. Ya, inclinamos el rostro para orar. Bendito Dios, gracias te damos por el estudio de estos mensajes especiales que tú tienes para nosotros en este día. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, quiere que nuestras mentes, Señor, sean claras para poder entender el mensaje puro, Señor, y sin mancha, y lo podamos compartir con los demás, Señor, y también para que sean una regla o una base firme, Señor, una roca firme en nuestra vida, hasta que tú vengas. Bendice a nuestros hermanos, bendice a nuestra iglesia, Señor, a nuestros dirigentes, y quédate con nosotros. Acompáñanos durante esta semana, tú y tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Que Dios los bendiga, que tengan una linda y bendecida semana. Nos vemos el próximo sábado.